Hola, ¿cómo están? Un saludo solidario, afectuoso, desde el corazón de América del Sur, desde el Paraguay. Especialmente a usted, mi estimado amigo Dr. Park. Dios quiso que fuéramos amigos y que nos encontráramos. Y Él bendijo nuestra amistad y nuestra relación. Conozco que en estos días estarán encontrándose miles y miles y miles de personas, especialmente jóvenes, en el 20º aniversario de este encuentro de jóvenes. Desde Paraguay, en primer lugar, mis mejores deseos. Que el encuentro sea todo un éxito así como Dios quiere. En segundo lugar, sigamos rezando para que esta pandemia, que tanto daño ha hecho a todo el mundo, se vaya superando con la solidaridad y el trabajo conjunto de todos los habitantes de este planeta. Y finalmente, ¿cómo nos gustaría encontrarnos de nuevo en esos encuentros que disfrutábamos? Disfrutábamos de la juventud, de la vida, del canto, la danza y sobre todo del mensaje de Dios. Pastor Park, Dios quiso que fueras el mensajero de la paz, de la reconciliación y sobre todo del perdón. Por eso, hoy desde Paraguay nuestro saludo afectuoso y estaremos vibrando en ese encuentro. Nuestra mente y nuestro corazón estará presente y en comunión con ustedes en ese gran encuentro juvenil mundial del 12 de julio en adelante. Hoy la situación no nos permite vernos personalmente. Ya Dios permitirá de nuevo encontrarnos y revitalizar su mensaje de amor, de perdón y reconciliación. Hasta ese momento en que nos encontremos de nuevo y Dios, bondadoso y misericordioso, nos siga bendiciendo a todos. Gracias, mi abrazo desde Paraguay.